A ver, ¿quién se anima a dar más por lo menos un panorama de qué sistemas y qué barreras tenemos en el sistema respiratorio? A ver. Nadie. 81, ni 81, nadie. Dios mío. A ver, empecemos por lo principal. ¿Qué tenemos por lo menos como barrera en la nariz, como sistema respiratorio? La mucosa nasal. La mucosa nasal, la mucosa oral, muy bien. Y eso tiene saliva y también tiene mucosidad. ¿Y qué hace eso? Retiene las partículas extrañas. Claro, muy bien, también tenemos, digamos, los vellos o los pelos nasales en el árbol respiratorio. ¿Y qué otro mecanismo tenemos aparte? ¿Qué hay inespecífico también en el moco o en la saliva? ¿La lisocima? También, muy bien, en saliva, muy bien. ¿Y qué, digamos, y tenemos en el árbol respiratorio, tenemos, hay un mecanismo, ¿qué es lo que va pasando? ¿El sistema mucociliar se refiere, profe? ¿El que También genera las ese cilias barrido? que van, claro, también las cilias, sobre todo funcionan con partículas, ¿sí? Que lo van alejando y van haciendo de que eso no llegue, y hay un mecanismo que es la división aparte también, ¿no? Esto de que se va dividiendo, entonces eso hace más difícil que una partícula, sobre todo, llegue hasta el alvéolo, ¿no? ¿No lo ven así también? Puede ser. Están todos dormidos hoy, a ver si tendría que ver, capaz que si hablamos de Lollapalooza vamos mejor. ¿Alguien va a Lollapalooza por otro lado? ¿No? No, profe, desgraciadamente. Ufa. No tengo Pucha. plata, profe. Es caro, ¿no? Claro, hay que ir hasta allá. Pucha, qué bueno. Bueno, entonces vamos a empezar. Yo voy a empezar, todavía no se conecta Ignacio, pero vamos a empezar. Ya hicimos como tengo a alguien a ver a quien admitir. Así que bueno, ya está. Bueno, no voy a esperar más porque ya son casi 20. Así que bueno, si se une Ignacio, se une. Bien. Bien, ¿ahí se ve, chicos? ¿Se ve? Sí, Sí, profe. profe. Sí. Sí, profe. Bien, bien. Bueno, vamos. Entonces, vamos a empezar por el caso de estudio primero. Vamos a leer, perdón, el caso de estudio. Quiero correr esto. Bien, tenemos mujer de 45 años, sin antecedentes médicos de importancia, con test positivo para COVID-19 7 días antes y control médico domiciliario. En Profe, realidad disculpe que le interrumpa, pero me parece que nosotros no estamos viendo lo que usted presenta. No se corrió la diapositiva. No, o sea, ¿Y no vemos ahí? lo que presentó, vemos solamente el PowerPoint, Ajá. la aplicación, digamos. Ajá, voy de vuelta. A ver quién está acá. No. Ah, ¿saben qué pasa? Que esto es, ¿cómo se llama? La porquería de Zoom. No sé, no es. Ahí vamos. ¿Ahí lo ven? No, profe, cuando inicia la presentación es como que tiene que volver a compartir desde la presentación. Le va a dar una opción en la parte de Zoom. Está compartiendo. Y vos decís, ¿en qué opción? A ver, ayúdame. Porque cuando vas a compartir pantalla te permite seleccionar qué ventana de las que ¿Sí? tenés abiertas en la computadora quiere compartir. Entonces es la de presentación la que tiene que compartir. Ahora sí creo que se va a ver. Ah, Sí, pero yo no puse pantalla. Ahí la puse, compartir. Ahí está, pero cuando le pongo, ahí ven, ¿no? Pero cuando pongo así, ahí no. Hola.
Se ve, pero no se ve completa la pantalla. Claro, se ve como raro. Ay, Se ve no. la primera diapositiva, pero no en pantalla completa, no en modo de presentación, sino como antes. A ver, hoy sí que estamos mal, ¿eh? La miércoles. Si no, profe, la opción es ir mostrándolas, pero no en modo de presentación, porque ahí sí las Ahí, vemos. ahí, Sí, ahí se Ahí ven sí, ahí casi. se ve bien. Ahora sí, profe. yo uso mi apellido, yo soy Gallegos, es decir, lo uso, es así, no es solamente un apellido, ¿no? Bueno, ahí vamos, Gallegos. Bien, mujer de 45 años sin antecedentes médicos de importancia, con test positivo para COVID. Le cuento que yo sé, porque conozco esta paciente, que fue una PCR para COVID. Y control médico domiciliario y de saturación con oxímetro de pulso. Concurre a la sala de guardia por disnea y tos profusa de saturación del 94%. Inmediatamente se da aporte de oxígeno con bicotera y se realizan los primeros exámenes complementarios para evaluar el estado. ¿Sí? Y dice, ver PDF de exámenes complementarios, ahora lo vamos a ver. Queda internada a la espera de resultados que evidencian por TAC una neumonía bilateral con tromboembolismo pulmonar, y es ingresada a UTI con fecha del 3 del 5. Tras evaluar exámenes complementarios el 11 del 5, per PDF se lleva a sala común. ¿Se entiende lo que sucedió? Hey, Sí, profe. Sí, El- profe. Dice PDF 1, 28 del 5, pareciera que en realidad es el del 28 del de 4. 28 del 4, en eso tienen razón, sí, tal cual, 28 del 4. Bien, somos 84, vamos. Entonces, si ustedes vieron el video, vamos a ir más profundamente. El martes aprovechamos, espero que les haya servido, aunque fue un cuento, para, digamos, cerrar lo de qué se trata la inmunidad innata. Acá vamos a ir un poco con más profundidad. Lo otro era un cuentito. A mí me gusta que vayamos aprendiendo con más profundidad, aparte lo vamos a necesitar. Y ustedes más que todo, porque el futuro de la medicina está plantado en la fisiología y en la inmunología, ¿sí? Nosotros necesitamos poder descubrir esto y no que nos quede una versión Villiquen, chicos, ¿sí? Una versión bien profunda y entendiéndola. La parte molecular va a ser muy importante. Vieron cómo ahora, gracias a que teníamos mucha tecnología y muchos conocimientos, se pudo salvar una pandemia, muchísimas muertes. Bien, entonces, nosotros tenemos el receptor que hablamos bastante de la clase pasada, y este receptor, el AC2, que es un receptor en realidad para la angiotensina, el virus tiene tropismo por ese virus, por ese receptor. Hay otro, ¿cómo se llama? Una proteasa, por acá, que no lo dibuja, que hace que este receptor, este virus sea internalizado y reconocido por receptores internos. Esto hace que esta célula comience una respuesta inmune innata y adaptativa, ¿sí? Y tenemos una respuesta proinflamatoria. Estas células empiezan a sintetizar, y qué, digamos, células, aparte de esto que puede ser el neumonocito tipo 1. Después tenemos también qué células había en el endotelio del neumocito, en el endotelio el endotelio respiratorio. ¿Qué se acuerdan que había? Neumocitos tipo 2 y macrófagos. Y macrófagos, muy bien. Entonces el virus se une al receptor del ACE en el epitelio respiratorio y es sensado por los receptores tipo TOL, ¿sí? 3, 7 y 8, que inician una señal de daño, y por consiguiente hay una respuesta inflamatoria, ¿sí? La célula comienza a enterarse, ¿se acuerdan del inflamasoma? ¿Sí? Y este inflamasoma lo que hace es ver que se sintetiza interleuquina 8, factor de necrosis tumoral alfa, ¿sí? ¿Qué es este GMSCSF? ¿Lo conocen? Factor estimulante de granulocitos y macrófagos, muy bien, ¿sí? Después tenemos otros tipos de mediadores como el CXL, el MSP, el TGFB, que es el
factor transformante de colonias, beta, la interleuquina 6, esta es inflamatoria por excelencia, interferón gamma, genes estimulados. Y péptidos antimicrobianos varios, y sobre todo el interferón tipo 1. ¿Sí? ¿Qué pasa con el interferón tipo 1? ¿Alguien pudo saber eso? ¿Alguien lo entendió? ¿Alguien Profe, entendió? puede ser, profe, ¿Sí? que va a ser liberado por la célula infectada por el virus. Claro, todas las células, ¿sí? Sobre todo los macrófagos y las dendríticas, que son más especializadas, cuando son infectadas, liberan interferón, ¿sí? Interferón tipo 1. ¿Está? Pero, ¿qué sucede con el SARS-CoV-2? El SARS-CoV-2, ¿sí? Tiene una particularidad que hace que esta respuesta de interferón tipo 1 sea más lenta y más tardía, que el interferón tipo 1 tiene todos esos mecanismos que hacen que las células se defiendan del virus, o rompiendo las estructuras, o haciendo que, digamos, no se sinteticen tan rápidamente las partículas virales, ¿sí? Pero ese interferón tipo 1 es antiviral. Y sucede también con, digamos, ese interferón antiviral. Espéreme un segundo que Ignacio, en el cronograma, a ver, espéreme un segundo, en el cronograma, Ignacio, o que alguien se lo pase, por favor. Bien, este interferón tipo 1. Entonces, esta respuesta tardía del interferón hace que el virus no tienda a no entrar a las células y también, ahí llegó Ignacio. Hola, Ignacio. Hola, Igna. Hola, hola. Hola. Bueno. Hola, ¿cómo están todos? Disculpen la tardanza, tenía problemas con internet. Sí, estábamos perdidos, es decir, nos cambiaron un link, así que hoy estaba complicado. Bien. Sí. Bien. Estaba acá Ignacio contando qué pasa con el mecanismo. Si bien, como todo virus, hay un mecanismo de respuesta inmune de microorganismos intracelulares, pero el SARS-CoV-2 tiene algunas estrategias que hacen que no sea tan fácil, digamos, para la célula defenderse. Por un lado, ralentiza la liberación de interferón tipo 1, que normalmente es un fuerte antiviral, ¿sí? Por otro lado, digamos, empieza a sintetizar todo lo que ya vimos para estimular las quimios, digamos, hablamos el otro día también de las quimosinas, ¿sí? Que para que haya reclutamiento de otras células, y también, digamos, una gran variedad de citoquinas. Estas citoquinas son secretadas, a ver, las células dendríticas y las células presentadoras profesionales tienen que migrar, aparte de tener la respuesta in situ, como tienen los neumonocitos tipo 2, tienen que migrar a los órganos linfoides secundarios, o los ganglios más cercanos, para poder hacer la presentación de antígeno en los distintos lugares, por un lado, para la presentación de antígenos para los linfocitos, ¿sí? Los linfocitos tipo T, que son los T-helpers, ¿sí? Y los T-citotóxicos. Y por otro lado, también esos antígenos se dirigen, están en el ganglio, y hay un reconocimiento directo de los linfocitos tipo Los B. Los B, que no necesitan ninguna presentación, se las arreglan solito con su inmunoglobulina de superficie, que le estoy mostrando acá, ¿sí? Como si fuera así, y con la inmunoglobulina de superficie directamente pueden reaccionar con el virus, como si fuera esto un linfocito B, ¿sí? Acá está haciendo una endocitosis del SARS-CoV-2, están reconociendo acá, esto se llama el inflamasoma. Hay todo el tema de las caspasas que activan la secreción de las interleuquinas, ¿sí? Y las interleuquinas 1 beta, que también va a estimular. Y acá está la tormenta de citoquinas, la expresión descontrolada de interleuquina 6, de factor de necrosis tumoral, interleuquina 8, interleuquina 10, ¿sí? CXCL10 y B1RA.
que son todos citoquinas proinflamatorias. Entonces esto lo que termina redundando es en un monocito hiperactivado, como lo vemos acá, y un endotelio activado, un endotelio inflamado, ¿sí? Esto sucede, y este descontrol, como les explicaba la otra vez, es un descontrol porque es una desregulación de la respuesta inmune. Entonces, esto sucede, pero cuando se desregula, y en vez de ir y dividir sus fuerzas para lo que es la respuesta inmune adaptativa y la respuesta inmune innata, se desbalanza y se queda en la inflamación de la respuesta inmune innata, ¿sí? ¿Por qué? Porque se cree, hay uno de los mecanismos que hay como, los natural killer, que son de la respuesta inmune innata, también disminuyen su actividad, los test helper CD4 y CD8 también disminuyen el número, por eso hay un estímulo de la neutrofilia, de los granulocitos, con estos factores de crecimiento de granulocitos, una disminución de la actividad antiviral, y esto redunda en que se quede en la inflamación, ¿sí? Esto provoca una inflamación en el endotelio y un deterioro en el endotelio. Entonces, resumiendo, tenemos el árbol respiratorio, el virus llega a los alveolos pulmonares y el epitelio respiratorio es infectado por el SARS-CoV-2, esta célula epitelial, hay macrófagos hay tisulares, hay neumocitos tipo 1 y tipo 2, los que tienen el receptor de AC2 son las células que son infectadas, provocan una secreción de interleuquina 6, 10, 8 y 2, ¿sí? Y los macrófagos alveolares y las células epiteliales secretan citoquinas. Algunas migran o van y se produce la presentación o directamente con el antígeno a los órganos linfoidales secundarios, donde se provoca la respuesta celular. Entonces, esta respuesta celular son macrófagos alveolares que reconocen y fagocitan células apoptóticas y virus neutralizados por células que están infectadas, empiezan a secretarse anticuerpos neutralizantes, que en un ratito le voy a explicar qué es, y tenemos unos linfocitos T CD4 mediante una respuesta inmune eficiente, que son los mediadores, y existen también una diferenciación de leucocitos T helpers, que se van a convertir en T helper 17, y van a secretar una interleuquina 17 que se sabe que aumenta la proporción de neutrófilos y macrófagos, y eso se cree que por ahí bien puede venir la desregulación. Aumentan también los linfocitos T CD8, el reconocimiento y eliminación de células infectadas. Directamente por el TCD8 se reconoce y puede largar todas las granzimas, o también puede ser por FAS, que es el beso de la muerte, que provoca también apoptosis, que es la muerte tranquila de las células. Después tenemos acá, ¿qué pasa cuando es disfuncional? Como les conté, todo se va hacia la inflamación, el endotelio es dañado, la inflamación es excedida, y nos quedamos ahí y no pueden salir tan rápidamente con la inmunidad adaptativa, ¿sí? Esta tormenta de citoquinas, otra vez interleuquina 6, interferón gamma, factor de necrosis tumoral, ¿sí? Y edema pulmonar y neumonía. Eso sería lo que pasa. Bueno, voy a la siguiente, Igna. Dice, el diagnóstico de COVID en el ingreso de la guardia. ¿Cuál puede ser la consecuencia de una saturación de oxígeno de 94% por tiempo prolongado? No puedo leer bien la pregunta número 2. ¿Alguien la puede leer, por favor? Yo te la leo, Celi, Lore. ¿Qué procesos pueden haberse dado en la paciente entre el diagnóstico de COVID y el ingreso a guardia? Para ver, te voy a cambiar de pantalla. Sí, ¿y cuál puede ser ¿Y cuál puede ser la consecuencia de una saturación de oxígeno de 94% en un tiempo prolongado? Bueno, ¿qué procesos pueden haberse dado? Lo paso a contestar y doy mi perspectiva de médico de primera línea de atención en pacientes con COVID, ¿no? ¿Qué procesos pueden haberse dado en la paciente entre el diagnóstico de COVID y el ingreso a guardia? Bueno, inicialmente, un poco lo que venías explicando vos, Eli. Desde el punto de vista molecular, uno puede entender de que todos los procesos que se están generalizando a nivel sistémico, o sea, a nivel de todo el cuerpo, todos esos procesos se están generalizando. Y esos son la liberación de citoquinas,
de interleuquinas y de Quimosinas. tácticos que son de señalización, de intercomunicación celular, son los que, además de ya hacer todo el proceso que muy bien Lore lo explicó, lo que también sucede es que también generan señales hacia el exterior, que son manifestaciones clínicas, ¿no? Y que esas manifestaciones clínicas pueden deberse muy variadas, desde una pérdida del olfato, desde un decaimiento general, fiebre. Entonces, todos esos síntomas que ustedes van manifestando desde que empezó a ingresar a la célula, que se encontraban asintomáticos, hasta que empezaron a desarrollar los síntomas y hasta llegar a una guardia, es lo que está sucediendo desde el punto de vista molecular, que se traduce a nivel clínico por los productos moleculares, que acaba de explicar Lore, todos los síntomas a nivel generalizado. Y de ahí tiene un especial apetito por las células pulmonares o específicamente el pulmón, ¿no? Y ese pulmón es el que se encuentra inflamado. Todo lo que viene pasando hasta ahora, desde la respuesta inmune innata hasta la respuesta, hasta la inflamación celular, va ocurriendo a nivel general, pero también a nivel de todo el cuerpo, del pulmón específicamente, perdón. Y como ven ahí en la gráfica, uno tiene inicialmente una etapa temprana, que no encuentra nada, no encuentra básicamente inflamación a nivel del pulmón, pero después tenemos una etapa severa o más tardía o evolucionada, que encontramos mucha inflamación en el pulmón. Eso va a depender de múltiples factores. Dentro de los factores pueden ser esta teoría que se hablaba de no me sale el nombre de los receptores IECA que tenían, de los ECA, que tenían apetito específico este virus. Entonces, como estos receptores ECA están predominantemente en el pulmón, favorecían esta inflamación a nivel pulmonar. Entonces, básicamente lo que sucede con la saturación es que se genera dentro del alvéolo capilar, dentro del alvéolo pulmonar, se genera un proceso inflamatorio agudo, con muchas células, mucho detritus, mucha apoptosis, mucha señalización inflamatoria, proinflamatoria, y lo que se llena dentro del pulmón es inflamación. Eso es lo que ocurre y eso es lo que pasa con una saturación. Cuando uno va a repasar, si se acuerdan, la ley de Fick, las leyes biofísicas del pulmón, ustedes empiezan a encontrarse de que la difusión a través de la ley de Fick no es la más eficiente, que la compliance del pulmón no es lo más eficiente porque su elastancia y su complacencia y su elastancia no es la misma porque el pulmón está inflamado, y por ende la perfusión se empieza a reducir porque empieza a reducirse la hematosis. Y con eso llegamos a la saturación del 94%. Entonces, básicamente en esta pregunta se aplican un montón de cosas que lo hemos visto anteriormente en fisiología pulmonar. Bueno, ahí muestran la membrana de hialina. Esa membrana de hialina lo que genera es, acuérdense del surfactante, que el surfactante lo que permite es reducir la tensión superficial a nivel alveolar. Cuando se produce la membrana de hialina, se aumenta la presión superficial, la tensión superficial, y eso hace que se colapse a nivel alveolar los alvéolos, mucho más fácil. Entonces, pierden todas sus capacidades, su bondad que tiene el pulmón la pierde, gracias a la inflamación. No sé si Celi, perdón, hoy estoy cambiado de nombre. Te pido perdón. Me cambiaste. Lore, Sí. que habitualmente nosotros trabajamos juntos, entonces hoy te estoy cambiando de nombre. Che, no sé si querés agregar algo con respecto a eso. No, perfecto. Acá tendríamos que ver por qué, y consecuencia de esto, por qué la saturación baja al 94%. Que por ahí alguien nos puede contestar, es obvia la respuesta, pero ¿por qué estamos con una saturación de 94%? ¿Y eso qué puede generar a nivel de la mecánica ventilatoria en el paciente? A ver, si se durmieron, no creo que se duerman, está re interesante.
Mirá que te digo y saque. Dale, a ver, alguien que nos Son pueda muchos ayudar. igual. Sí, Bueno, mucho de lo que habla el profe lo explica, ¿no? Esto de que hay un edema alveolar que eventualmente va a generar la inundación de los alveolos, sumado a la membrana hialina. Todo eso lo que va a hacer es aumentar el espesor de la membrana alveolocapilar y disminuye el oxígeno es poco soluble, ¿no? Entonces va a haber menos a presión. ver, para. Está perfecto, Isaac, que participes, pero a ver, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está disminuida? La La presión, ventilación. A ver, la presión alveolar a nivel, bueno, de esos alveolos, la presión de oxígeno a nivel de esos alveolos, lo que hace que no haya una correcta saturación de hemoglobina. claro, en realidad, digamos, tenemos dos cosas, la ventilación y la perfusión. Y acá el intercambio gaseoso, lo que está disminuido es el intercambio gaseoso, porque al tener una membrana más, digamos, lo que no podemos es oxigenar correctamente, ¿no? Estamos por ahí. Al no poder oxigenar correctamente y estar en una saturación límite, pero baja, ¿qué es lo que sucede? ¿No vamos a tratar de elevar la frecuencia respiratoria? Ah, a ver, Y Ignacio, al te no dejo. poder elevarla se va a generar disnea, Ajá. que es lo que presentaba la paciente. Bien. Bueno, yo creo que se están orientando bastante bien, ¿no? Y creo que lo que están diciendo los chicos, están orientados, les falta, me parece que están agarrando puchitos de todos lados. Creo que tanto lo que dijo Isaac como lo que dijeron los otros compañeros de Isaac, que no sé quiénes son, perdonen, pero A ver, nombres. creo, A ver, a mí nombres, me gusta saber. A ver, las chicas. Aldana. Ah, bueno, Aldana. bárbaro. ¿Y quién más? ¿Había alguien más? Más vergonzosa parece. Bueno, no importa. Ya la vamos a encontrar. Bien. Decías, Ignacio. a ver, lo que decía, básicamente que los chicos están... a ver, si uno puede aplicar toda la fisiología respiratoria y la respuesta de los mecanismos respiratorios dentro de este caso, puntualmente, lo puede aplicar tranquilamente. En parte hay un incremento en el espesor, como dijo Isaac, de la membrana alveolo-capilar, y eso hace una alteración en la difusión, que uno podría llegar a aplicarlo con la ley de Fick, física, la ley de Fick física. Después, esa misma membrana hialina se transforma en demasiada inflamación y genera un pulmón rígido, con lo cual uno puede empezar a hablar de compliance pulmonar. Además de esa disminución volviendo a la disminución de la hematosis, de la hematosis. Lo que genera es una disminución a nivel de la presión parcial de oxígeno a nivel del capilar pulmonar, y eso lo que generaría sería un trastorno hemodinámico a nivel pulmonar, que se podría aplicar como es la perfusión pulmonar. Y creo que también el mecanismo de respuesta ante un estímulo como es la hipoxemia, que es a nivel central, que cómo vos regularías a nivel central la respuesta de una hipoxemia, que es el sensado de una disminución de la presión parcial de oxígeno, y eso lo que aumentaría sería la frecuencia respiratoria. Esa es una de las respuestas. ¿Y ustedes sabrían qué otra respuesta podría llegar a ser? Aumento de la Al frecuencia público en cardíaca. general. ¿Cómo? Aumento de la frecuencia cardíaca. No, estamos hablando de respiratorio. Aumento del volumen pulmonar. A ver, aumento de la frecuencia cardíaca, perdón. ¿Aumento de la frecuencia cardíaca? Sí, no te estoy diciendo no. Lo que estoy queriendo decir es que estamos hablando del pulmón, fisiología del pulmón. Entonces, ¿qué Alguien más otra dijo algo respuesta? recién. Sí, alguien más dijo que se escuchó de bajito. Aumento del ingreso del volumen de aire. Aumento del ingreso del volumen de aire. ¿Y eso cómo lo llamarías técnicamente? Aumento del volumen corriente.
aumento del volumen corriente. Bueno, lo podés aumentar por la frecuencia respiratoria. Son dos Profe, la cosas. distensión de los alvéolos en las zonas en las que no están distendidos. No, porque esto es reducción en general. Puede ser estimular los músculos accesorios de la respiración. Yo voy por lo que dijo Mía Bousamare, dijo lo de la frecuencia. No sé si Pía Agüero dijo lo de la... o Brenda dijo lo del aumento del volumen. Yo iría por ahí, por ese lado. Bien. A ver. Googleen, si lo tienen ahí. Está en internet, tienen la paginita de Google al lado. Ayuda habitualmente. Profe, la estimulación de los músculos accesorios, por ejemplo, Eso es un mecanismo de respuesta, eso es una activación. Pero lo que estamos hablando es fisiología, a ver, aumento de la frecuencia cardíaca o aumento de los volúmenes. Muy bien. ¿Es aumento de la frecuencia o aumento de la intensidad? ¿Está? O sea, aumento de cuánto vos haces, el volumen minuto como la frecuencia cardíaca o el gasto cardíaco se miden por frecuencia y por intensidad. O sea, la intensidad lo podemos traducir como volumen en cada inspiración. ¿Está? Entonces hacemos inspiraciones más profundas y llegamos a volúmenes pulmonares. ¿Se acuerdan de eso de volúmenes pulmonares? ¿Cómo era la historia? ¿Qué volúmenes modificamos? El aumento del volumen corriente, el volumen corriente es en reposo. Uno dijo ahí volumen corriente, que no sé si quién era, pero dijo volumen corriente. No es técnicamente bien, no está técnicamente bien dicho, porque el volumen corriente es el volumen que uno mueve en reposo. ¿Qué pasa cuando uno empieza a aumentar la intensidad? ¿Qué volúmenes se empiezan a movilizar? Bien. Pongo un coronavirus atrás mío que me hizo mi hijo. Vamos. Sí. Igna, y digamos, esto es pregunta para vos. El tema es, alguien dijo, como consecuencia de todo eso, sí se activan los músculos accesorios, pero esto provoca también un agotamiento, ¿no? De la persona que está tratando de compensar. Dentro de la respuesta que uno decía, o sea, el aumento de los músculos, el uso de los músculos accesorios es la consecuencia de todo lo que dijimos previamente, del mecanismo de respuesta que uno quiere hacer. El mecanismo de respuesta que intenta el cerebro buscar y el sistema en general es mejorar la oxigenación. Y lo puede mejorar, como dijimos, de dos formas. O aumentando la frecuencia respiratoria, o sea, la cantidad de veces que respiramos, o aumentando la intensidad. En ese aumento de la intensidad empezamos a movilizar volúmenes que no lo teníamos antes utilizándolos, que son los volúmenes de reserva inspiratorio y expiratorio. Entonces, aumentamos la intensidad de cada respiración. Entonces, lo hacemos por dos mecanismos, aumento de frecuencia y aumento de intensidad. Y ese aumento de intensidad está generado a nivel respiratorio. El pulmón por sí solo no lo puede hacer, ¿no es cierto? Porque el pulmón no tiene ninguna fuerza que lo lleve. La pleura que está alrededor genera una bomba de vacío, que esa bomba de vacío lo que hace es que se pegue bien firme a todas las paredes de la arquitectura torácica. En la parte de abajo con el diafragma, que es la gran bomba de respiratoria, y después en todas las partes de las paredes de la cavidad torácica, que son, donde están las costillas, la caja torácica. Dentro de la caja torácica tenés un montón de músculos que uno los llama músculos accesorios. Y dentro de esos músculos accesorios tenés los pectorales, los esternocleidomastoideos, los escalenos. Tenés un montón de músculos, los intercostales, que lo que hacen esos músculos accesorios se activan más para generar mayor volumen y poder compensar el déficit de oxigenación que tenemos. Lo que quieren hacer esos músculos es aumentar la intensidad de cada inspiración, aumentar y llevar a volúmenes de reserva inspiratorias y expiratorias. Claro. Hablando estrictamente de fisiología. La profundidad sería de la inspiración. Exactamente, la intensidad. Entramos en hipernea, lo que se llama hipernea, ¿no es cierto? O sea, aumentamos la intensidad de cada respiración.
Ahora en un ratito veremos qué consecuencias tiene esto, porque probablemente vamos a ver genere un desbalance. Seguimos por el tiempo, ¿te parece, Igna, con lo próximo? Dale, sí, sí, sí. Entonces dice, desde la fisiología menciona las probables causas de los problemas que evidencia el paciente en la TAC. Bueno, acá Igna me facilitó. Ahora voy yo. O vas vos. No, dale. Bueno, desde la fisiología, las probables causas de los problemas que evidencia la tomografía. ¿Ustedes qué ven, chicos? Sí. Zonas donde vemos imágenes de broncograma aéreo, vamos a ver a nivel de las estructuras aéreas del pulmón, se ven hiperintensas, creo, no me acuerdo cómo era. No, y eso puede ser a causa de edema. Porque, por ejemplo, vemos parte de No la entres en temas muy escabrosos, porque si yo vos me decís broncograma aéreo, yo te voy a empezar a tomar de broncograma aéreo, y no es el fin de esto saber si sabés o no sabés broncograma aéreo. El fin, yo creo que lo más importante que ustedes tienen que saber es que todo lo que ustedes ven más en los campos pulmonares, más blanquito, que se ve a veces parcheado y a veces confluyente, en el pulmón izquierdo de la figura de arriba se ve confluyente, o en el pulmón derecho se ve algunas cosas parcheadas, es inflamación. Y es todos los mecanismos anteriores que había explicado Lore. Entonces, esto, interesantemente, la tomografía de abajo a la derecha es de la paciente, el caso clínico, y la tomografía de arriba a la izquierda es de un paciente no vacunado con ibuprofeno inhalado. Llegó Entonces, así con ibuprofeno inhalado, llegó sí, él. claro, sí, y la pasó muy mal. Entonces, nada, lo que quería decir era que justamente lo que nosotros estamos viendo del caso clínico, lo que nosotros estamos viendo en la respuesta inflamatoria que explicó Lore, lo que nosotros estamos viendo en los mecanismos fisiológicos respiratorios, en la tomografía se traduce como esto. ¿Tá? Y esto nos da la tomografía, la objetividad para poder explicar todo lo otro, ¿no? Todo lo otro que está aconteciendo en lo que nosotros vemos en los pacientes, explica todo lo otro. Y la explicación final de todo eso es lo que nos dijo Lore con respecto a la inflamación. Bien. Bueno, entonces podemos ver, digamos, eso, digamos, yo no entiendo nada, veo sí, digamos, el vidrio esmerilado, porque con tanto tiempo y tantas lecturas y tantos papers ya lo puedo ver, pero lo que puede ver el médico también es la progresión, ¿no es cierto, Igna? Ustedes también lo hacen para ir viendo cómo va recuperando. Sí, claro, nosotros vemos la progresión de deterioro y también vemos la progresión de mejoría, ¿no? Claro. Son procesos, a ver, la tomografía se ha hecho hoy por hoy la tomografía hacemos cortes, para que vos entiendas, Lore, de 1 milímetro. O sea, nosotros vemos podemos hacer cortes de cada 1 milímetro del pulmón de forma transversal, podemos hacer cortes de 1 milímetro. Entonces, las tomografías, como estos procesos son lentos, y como todo proceso inflamatorio tarda lo que nosotros sabíamos y estudiamos, días, más de 2 semanas tardan todo esto, e inclusive, como van a ver más adelante, hay procesos que en realidad ni siquiera empezaron y sabemos que van a aparecer en la segunda semana. Las tomografías obviamente no se hacen día por día y no se hacen semana a semana. Lo que se intenta buscar es ver si con algún cambio, nos ha pasado pacientes que hemos tenido que ingresaron por otra cosa, que tenían COVID y entraron por otra cosa, y dentro de la internación se le hizo una tomografía entrándolo, que tenía una tomografía normal, y empezó a caer la oxigenación, y le hacemos una tomografía y se encuentra como los casos como el de la izquierda o como el de la derecha. Entonces nos sirve para ver la progresión, pero también nos sirve para ver la evolución y la mejoría, ¿no?
Entonces eso también nos sirve. Pero la mejoría nosotros no la evaluamos cada una semana o cuando esté mejor la saturación. Sí. Bien. Cambios que nosotros vamos a ver de la inflamación, y como les decía, que el tejido pulmonar se puede cortar cada 1 milímetro, no vamos a ver semana a semana un cambio significativo. Entonces, por eso se pide cada meses, cada 3 o 4 meses se pide una tomografía. Bien. Bueno, vamos a continuar con el próximo, si te parece, dice, acá, analice los datos que proporcionan información sobre el sistema de defensa de los pacientes en los exámenes complementarios. Perdón, ahora me equivoqué yo acá, 28 del 4 es, y 11 del 5, menciona las probables causas de los resultados hallados. Acá le puse un mes, pero es 28 del 4. Vamos con el sistema de defensa. Voy a avanzar porque vamos a ver primero lo que es, este es el del 28 del 4. No sé por qué le puse 28 del 3. Vimos el otro día cuando hablamos el martes, Igna, vos no sabés, pero el martes yo entré a la clase y tuvimos una introducción de inmunología porque Sil no pudo dar la clase. Así que con los chicos el martes hicimos trampa y estuvimos hablando un poco de inmunología general para poder abordar. Y ellos se comprometieron a ver el video de la PELCO. Bien, entonces acá, ¿qué parámetros que vimos? No me hagan quedar mal, por favor. ¿Qué parámetros vimos respecto al sistema inmunológico que nosotros podemos ver en este, es un análisis de rutina? El recuento de leucocitos. Bien, no me están dejando mal. ¿Qué más? Muy bien. ¿Qué otra cosa? Bueno, de ahí más ver la proporción de la neutrofilia y de, o sea, qué proporción representan los linfocitos, qué proporción representan los neutrófilos y eso. Bien, muy bien, muy bien. Entonces, digamos, no están tan altos los leucocitos, dado los valores de referencia de 4.000 a 10.000, pero sí vemos una neutrofilia y a lo que se correspondería con el cuadro clínico inflamatorio. ¿Qué otras cosas ustedes ven acá respecto de, del sistema inmune que podríamos asociar? No tiene la PCR tampoco. No veo acá, pero ¿qué otra cosa podría ser que no la estoy viendo acá? Reactante de fase aguda. PCR, muy bien, pero no la PCR del COVID, sino proteína C reactiva, muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué otra determinación podría asociarse? Profe, ahí se ven los linfocitos disminuidos. Bien, muy bien. Eso tiene que ver con el agotamiento de los linfocitos, que era por... Claro, que se acuerdan que, digamos, este mecanismo, el COVID era muy vivo en agarrar y disminuir todo lo que sea la reacción adaptativa mediada por linfocitos. Entonces la linfopenia suele ser una característica del síndrome inflamatorio por COVID. Y aparte también, digamos, disminuye, que no son linfocitos, pero disminuye la actividad citotóxica de los natural killers. Bien, esta es vamos a pasar a la otra. Esta es la de... Déjame comentarte algo. Es interesante lo que dicen los chicos, porque nosotros tuvimos dentro de la primera ola de la pandemia, es muy importante ver el mecanismo de respuesta. Recién estaba haciendo unos cálculos en la calculadora, y que, bueno, un poco estaba haciendo los cálculos que tenía de los dos laboratorios. Y nosotros encontramos a una señora que tenía virus esmerilado, caída de la oxigenación, en el medio de la pandemia. Virus esmerilado, caída de la oxigenación, linfocitos no en 4.900, sino en 3.900, y nosotros empezamos a ver que le hacíamos PCRs, hisopados, y la señora le hicimos como 4, 5, 6 hisopados, y no lo pudimos detectar. Pero entrábamos a ver que cada vez los leucocitos empezaban a bajar. Y lo que terminó pasando, y que los linfocitos estaban siempre en un 10%, en un 9%, entonces dijimos, esto es COVID, porque tiene la cola de león, melena de león, pata de león, es un león, es un COVID, pero en realidad cuando empezamos a ver los linfocitos, y empezamos a ver que los linfocitos, en vez de ser, acá en el 28 del 4, teníamos linfocitos de 595, ¿cierto? Se hacen el cálculo rapidito.
pero después, cuando A tenemos ver, un esperen, laboratorio... pará. Vos Ah, estás, que lo que está sacando Igna, me parece, es el valor absoluto, ¿no es cierto, Igna? exactamente, perdón, el Claro, valor no lo dijiste. absoluto, perdón, el Sí. valor absoluto de los linfocitos, el 12% de 4.970 es aproximadamente 500, 600 linfocitos. Y cuando nosotros empezamos a ver que esos linfocitos empezaban a bajar, cada vez empezaron a bajar, entonces dijimos, che, ¿no será otra cosa? Y ahí empezamos a abrir un poco más el panorama y empezamos a darnos cuenta que cuando le hicimos un test de HIV, en realidad no era un cuadro de COVID, sino era un HIV. Entonces, por eso es muy importante a veces hacer el seguimiento de linfocitos a lo largo del tiempo, pero también es muy importante tanto saber el porcentaje de el valor relativo, pero también es importante saber el valor absoluto. ¿Tá? Que ustedes tienen que hacer esos cálculos de valores absolutos, para poder también decir, salir un poco del parangón y decir, che, esto no será otra cosa. Sí, porque aparte, digamos, los otros virus también tenían derecho, aunque estábamos en pandemia. Ah, sí, claro. Sí, claro, sí. Es decir, había gente que llegaba crítica por otras situaciones. Bien. Bueno, y el próximo, que es de abril, lo que vemos es que ya aumentaron, pero bueno, ojo con esto, porque pueden aumentar tanto por la reacción inflamatoria, pero también uno de los tratamientos es con corticoides, así que hay que mirarlo de forma relativa. Por eso es muy bueno lo que dijo Ignacio, hay que acostumbrarse también a sacar los valores absolutos, ¿sí? Pero sigue habiendo una neutrofilia, pero bueno, ya acá esta persona ya está en este momento saliendo de la terapia. Este es el momento en que, digamos, se decide pasarla otra vez a piso. Con respecto a lo que es la parte de inflamación, las plaquetas se mantuvieron bien. Bueno, yo acá hice saqué la progresión del exceso de base, porque se ve muy lindo, Igna, pero eso es para después. Así que con respecto a la pregunta número 4, que era analice los datos que proporcionan información sobre el sistema de defensa, estaríamos ahí. La pregunta número 5 dice, se realizó hemograma, glucemia, hepatograma y ionograma. Analice los resultados otra vez en la comparativa y su evolución. ¿Qué procesos están vinculados a los mismos? ¿Qué otros aspectos dentro del apartado química clínica le pueden aportar datos sobre la evolución de la paciente o del paciente? Bien, entonces química clínica se refiere a todo lo que son, digamos, acá tenemos glucemia, uremia, creatinina, todo lo que son, digamos, las enzimas y los metabolitos, digamos, de la rutina, y el ionograma sérico. Digamos, ¿qué les parece? Que, por ejemplo, yo estoy viendo acá una LDH de 415, por ejemplo, y la gota acá no está tan aumentada, la GPT, pero me animo a ver dónde está el otro hepatograma. No, no lo tengo acá. No tengo hepatograma, pero bueno, ahí se tendría que haber movido ya un poquito más. La CPK no, el clorosérico está bien, digamos, está dentro de los parámetros, pero tenemos, ¿y a qué se deberá la LDH, por ejemplo, en 416? ¿Qué se les ocurre que puede estar pasando? ¿Veis? Profe, ¿la LDH no era un marcador de daño tisular? Ah, sí. Y entonces, lo que nos está marcando es eso muy bien, digamos que hay daño tisular. Y como dijo Ignacio, no podemos hablar solamente de los pulmones. Recuerden que este virus tiene tropismo por todos los lugares donde se exprese la AC2, el receptor de angiotensina 2. Entonces, hay un montón, incluso recuerden que tiene, digamos, tropismo por el corazón y tiene problemas cardiovasculares, genera problemas cardiovasculares, ¿sí? Entonces, lo que está viendo es que hay destrucción y hay daño también de otros tejidos. Por lo pronto también puedo ver en medio interno, que vamos a analizarlo un poquito más, en medio interno estamos viendo que se mantiene dentro de los parámetros, ¿sí? Y no me quiero adelantar, pero acá también, tenemos que pensar que en alguno de estos casos estuvo internado en terapia intensiva, así que esto está regulado externamente. Bien, y acá la fosfatemia se ve bien.
Pero bueno, son cuestiones que tienen que ir revisando porque, ya les digo, hay que ver que no haya ninguna falla multiorgánica porque puede llegar a pasar. En los casos más graves hay un deterioro generalizado. No solamente... Sí. Una pregunta, ¿la presión parcial del oxígeno está elevada en los dos estudios? ¿Puede ser? Sí, ahora les explicamos por qué, porque estaba ventilada o estaba con bigotera. Vamos a pasar porque ahora estábamos viendo los parámetros de química clínica. Pasamos a la pregunta número 6. Antes de eso, Lore, ¿qué otros parámetros, además de lo que dijo Lorena, ustedes pueden llegar a ver de química clínica en este caso clínico? De los que tienen ahí. Ni siquiera irse a la LDH, mucho más rápido. Y que La pueden ñonga. estar sabiendo. De la ñonga. ¿Cómo? No, eso estás mintiendo. Ahí. Estamos hablando de eso, ácido base. Estoy antes del ácido base. ¿Qué otras cosas uno puede ver pH. con lo que... ¿Cómo? El pH. Estamos hablando de eso, estado ácido base. Eso va más adelante. Vamos por química clínica. Química clínica. Química clínica. Se refiere a glucemia, uremia, creatinemia, todo eso. Ionograma. Iono. ¿La glucemia no estaba elevada? No sé, decímelo vos. Encima Pasa tenés los que valores, creo, de justamente referencia. no me deja porque tengo como... No me deja ver esa parte donde dice glucemia. Lo tengo cortado. Sí, está levemente elevada igual. Está levemente elevado. ¿Ustedes pueden saber con este laboratorio cómo está su estado de hidratación, por ejemplo? Y es una pregunta para ustedes, no es para Lore, ¿eh? Porque Lore ya la sabe, creo. A ver. Parece que están... A ver. Eso es algo de integración. Puede Lo ser vimos- algo, o sea, Es de integración, mirando, pero... ¿Cómo? Sí, sí. por ahí con el ionograma sérico y viendo los valores de sodio, por ejemplo, no sé si nos Bueno. podríamos guiar, si estuvieran elevados o disminuidos. Muy bien. ¿Y qué otra cosa más que se ve, que hemos visto en trabajos prácticos de volemia? Porque lo que dice Ignacio es lo más frecuente. Persona que estuvo con muchos días de fiebre, en mal estado general, en general se acompaña con deshidratación. Bueno, ante el silencio, le dejamos la cuota que esto es así como se toma. Entonces, cuando uno va a los finales y le preguntamos sobre un caso clínico, y cuando le preguntamos sobre que empezamos a hablar sobre inmunidad, también podemos llegar a la relación de la fisiología y de ver por qué unos glóbulos blancos están altos por deshidratación, porque hay hemoconcentración, por ejemplo. Y ver si la osmolaridad está bien o no está bien. ¿Está? Eso lo tienen que estudiar, chicos, porque química se basa en eso, interpretar lo que le está pasando al paciente desde el punto de vista del laboratorio. Y por ejemplo, puede haber estado deshidratada en el laboratorio de que tiene 10.000 blancos porque se hemoconcentró, o sea, tiene menos solutos que tiene menos solvente que soluto, o sea, tiene menos agua, entonces hace que suban un poco los glóbulos blancos, y en realidad uno lo puede interpretar dependiendo de viendo el paciente y viendo los laboratorios, ¿no? Haciendo una osmolaridad plasmática y ver. Y como vimos en el práctico de hematocrito, ¿no? Que ahí lo vimos, la relación directa entre el hematocrito y luego como en el ionograma. Bien. Voy a meterle pata, Igna, porque no sé si a las y media no nos cortan. Tenemos acá, en este caso, los diferentes, al inicio, ¿no? Que puede ver, acá hay un cuadro que ve la actividad viral en una progresión en el tiempo sobre la actividad inflamatoria. Y cómo el cuadro puede pasar de síntomas leves, como anosmia, fiebre, tos seca, síntomas constitucionales, una linfocitopenia, lo que hablamos recién, aumenta el dímero D, en segundos vamos a hablar de ese tema, aumenta la LDH, aumenta la CK porque hay citólisis. Si sigue progresando,
tenemos disnea y taquipnea, lo que dijimos recién, porque progresa el cuadro clínico respiratorio, baja la saturación, aumenta el dímero D, y hay infiltrados pulmonares. Y después, en el cuadro grave, ya estamos hablando de un síndrome respiratorio agudo, shock séptico, insuficiencia renal aguda, insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y SID, que es coagulación intravascular diseminada. Baja mucho la saturación, esto se trata de evitar, justamente por eso, ahí, Igna, te pido un resumen breve, pero el tema de pasar el paciente a terapia es tratar de manejar todos estos parámetros para que no se termine de desordenar. Digamos, con un 50% de probabilidad de muerte. Porque ya cuando está con el cuadro grave, digamos, va a la terapia con mitad de perder y mitad de ganar. O sea, como tirar una moneda hacia arriba, ¿no es cierto? Y 50% depende, de probabilidad que te salga cara o 50% de probabilidad que te salga cruz. sí, decir que Bueno, tenemos terapistas buenos, pero... Pero bueno, inicialmente, bueno, no tendría mucho más que agregar. O sea, todos los desajustes debido a la inflamación, como está muy bien en el gráfico de abajo, empieza a haber mucha inflamación, genera mayor desajuste de las variables respiratorias principalmente, y que esas variables respiratorias empiezan a desajustar todas las variables cardíacas, y con un tropismo, como también dijiste, hacia a veces el corazón, hacia a veces el hígado, hacia a veces el riñón. Entonces, todas esas variables, si bien inicialmente es el pulmón el que peor se ve afectado, también tiene algo de trofismo en corazón, corazón y riñón. Y la curva de aprendizaje nuestra, vamos, como sistema de salud, porque me recuerdo al principio que se empezó a probar, porque la verdad es que no había, ¿te acordás? Y que cuando vieron lo que, digamos, según la medicina basada en la evidencia de todo lo que se probó, se empezó con los corticoides y en un momento dado se vio en qué momento y con qué dosis era la dosis más efectiva, pero mientras tanto, digamos, hubieron muchas vidas, ¿no? En el medio, porque no se sabía. Claro. Y hoy por hoy, no en Argentina, ¿no? Algún caso, pero hoy por hoy, en casos leves, para no llegar a situaciones críticas, se hacen tratamientos biológicos o inmunomoduladores que atacan la cascada inflamatoria de las interleuquinas y las citoquinas. Entonces, son medicaciones caras, que salen miles de dólares por 7 días de tratamiento, que en otros lados se dan, nosotros no tenemos esa posibilidad, pero sí, el tocilizumab es uno de ellos, que ataca directamente a un receptor del linfocito que bloquea la actividad de la interleuquina 17 o algo por el estilo. Sí, Pero, sí, va directo ahí. Y el remdesivir también hace lo mismo. Y se ha visto que tiene una disminución en la actividad inflamatoria. Y por ende no se van a complicar más los pacientes. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Pues nosotros estamos apasionados porque la pasamos. La verdad es que es como contar, hay tantas historias atrás de todo esto. Nosotros hablamos, pero la verdad que hay tanta gente atrás de todo esto. ¿Alguna pregunta? Bueno, seguimos entonces. No sé si están aburridos o están entretenidos. Después me comentan. Me ponen en el chat, chicos. Ustedes coméntenme. Bien. La novela. Sí, ellos escriben. Ellos después me escriben. El 6, ¿me lo podés leer? Porque tengo tapado ahí. Tiene que ver con la coagulación, ¿no? Con el coagulograma. ¿Qué aspectos del coagulograma puede destacar como importantes en el contexto del paciente? Bien. Ahí les muestro lo que es coagulograma. El coagulograma está acá, en hemostasia. Y dice, tiempo de protrombina 14 segundos, concentración 96%, KPTT 35 y el recuento de plaquetas está bien. Pero contando que la paciente, según las imágenes, había tenido un tromboembolismo pulmonar. ¿Sí? Entonces, el dímero D está aumentado. ¿De qué identifica el dímero D? La troponina I estaba bien, quiere decir que, bueno, por lo menos el corazón no estaba tan afectado. Pero el dímero D, ¿qué significa? ¿Lo conocen? No, profe, yo quería preguntarle porque no lo conozco. A ver si hay alguien.
que sepa. Profe, yo cuando tuve COVID me había dado aumentado en un momento y había investigado que era como un fragmento de unas proteínas que vienen de los coágulos cuando se desintegran. Claro, sí. Digamos, a ver, lo que tendrían que haber hecho en tu caso es descartar un tromboembolismo o una trombosis venosa profunda de miembros inferiores o de algún otro lugar, porque, digamos, hay, cuando tenemos la infección por SARS-CoV-2 en un cuadro no necesariamente severo, pero puede ser moderado, hay un estado de procoagulabilidad. ¿Sí? Las citoquinas proinflamatorias vulneran lo que es el endotelio y hay una exposición de factores de la coagulación, lo que se convierte en, digamos, aumenta el balance hacia la procoagulabilidad. No me sale hoy, estoy verde, pero la cuestión es que se generan trombos con más facilidad y, digamos, estos coágulos de fibrina, para lisarse por la plasmina, generan dímeros D. Cuando esto sucede y el dímero D aumenta, quiere decir que hay mucha hiperproducción de coágulos de fibrina que se están fragmentando en dímero D. ¿Te respondí? Sí, profe. Bien, el problema es que el dímero D a veces es inespecífico, pero es un buen marcador. Cuando aparece hay que descartarlo por imágenes o por algún otro mecanismo, ¿sí? Pero lo que es también un hecho... Sí, Signa. No, dale. No, lo que es un hecho es eso, que hay un estado de hipercoagulabilidad. Bien. Sí, lo que hay también entender es que también en procesos proinflamatorios, cuando hay mucha inflamación, también la fibrina aparece y el dímero D aparece. Entonces, no a veces todo es tan fácil como se plantea. Claro, Si el dímero porque D son está reactantes, el fibrinógeno es reactante de fase aguda, por lo que dice Ignacio, ¿sí? Y entonces ustedes se dan cuenta que puede pasar que esté aumentado. Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a la coagulación? No, profe. Bien. Creo que en el segundo, que espérenme que quiero ver acá, en el segundo, no tengo un segundo coagulograma. Qué pena, porque después ya la paciente ya te queda anticoagulada, entonces puede llegar a verse. Yo no recuerdo, sí, me parece que era rivaroxaban, así que no lo íbamos a ver ahí. Se ve apenas en el KPTT. Sí, rivaroxaban. Entonces nosotros controlamos un poquito, hay un control específico para rivaroxaban, pero se ve un toque en el KPTT. Bueno, esto es la parte de ácido base. Lo que agregué, Ina, con todo respeto, es este drive respiratorio para ver el manejo, porque podemos hablar toda la tarde de ácido base, ¿no? Pero bueno, en principio, volvamos. Paciente que está hiperventilando, es decir, que aumentó la frecuencia respiratoria y que ahora vamos acá, está con, vamos a ver el pH en 7,46. ¿Y este pH cómo está? Está elevado. Está levemente elevado, pero si vemos qué es lo que le llama la atención de todos los gases en sangre. Acá este 99,5 está con bigotera, chicos, así que por eso no es que está ventilando mejor, ¿sí? Sino que haciendo el intercambio gaseoso mejor, oxigenándose mejor, sino que está con bigotera. Esa es la explicación. Pero ¿qué ven acá que les llama la atención? Que puede estar relacionado con ese 7,46. Está disminuida la presión parcial de dióxido de carbono. Está está, según nosotros decimos, lavando dióxido. El hecho de respirar, ¿sí? Así hace que, como cuando uno tiene, digamos, antes las viejas, crisis histérica, que ya no se usa más esa palabra, lo que sucede es que disminuye la cantidad de dióxido de carbono y eso, por la ecuación de Henderson-Hasselbalch, hace que haya un desplazamiento y un aumento del pH general, ¿sí? Aparte de lo que hablamos de los mecanismos de compensación de la hipoxemia. ¿Está? Y hay un exceso de base de 0,5, y después vamos a ver también eso, porque se van sobrecargando de bases, y por ahora el bicarbonato acá está bien. El ácido láctico, por el momento bien, pero ya vemos, ¿sí? Que hay un desbalance en el momento en que esta paciente es ingresada a UTI. Todavía acá no, pero ya estamos viendo.
¿Algún aporte, Ina, acá? Esto, me gustaría que... Es un Sí, poco lo que vos dijiste recién. Un poco lo que lo pasa que es que nos falta dijeron la... ahí. Un poco lo que, no sé si me escuchan bien? Sí. Sí, Un sí. poco lo que decías, Lore. Es, lo que vos ves ahí es una disminución del dióxido de carbono, como dijo el alumno, y que eso genera también un desbalance a nivel de bicarbonato, y por la ley de ecuación de Henderson y Hasselbalch, bueno, empezamos a ver todas las alteraciones del estado ácido-base. Y esto está todo producido por la disminución de la oxigenación y de la disminución de la hematosis y la menor presión parcial de oxígeno a nivel sanguíneo, ¿no? Bien, ustedes ven, esta es la del 11, del 5, y lo que sí les quería marcar, ya el pH lo están estabilizando, porque va pasando, digamos, los días, aunque este momento ese PO2 no le crean, porque bueno, está saliendo del respirador, pero lo que podemos ver como evolución de los días, cómo el exceso de base se va normalizando. ¿Lo van viendo? Del día 6 del 5 hasta el día 11 del 5, va pasando de 7, 6,8, 5, digamos, y va llegando hasta 3,5, ¿sí? Que es el exceso de base en general que tiene, que es uno de los parámetros que ustedes después pueden ver las curvas y la progresión de todos. Pero no es que tenga tantísima importancia, pero va viendo el impacto de cómo se va normalizando, cómo se va compensando el pH en la paciente y el equilibrio ácido-base. ¿Algo, Ina, que quieras aportar? No, para adelante. Bien, Y entonces... esa presión de oxígeno es por lo mismo de que está ventilada. Sí, acá está ventilada, fíjate que tiene... Sí. La podés llamar ventilada o con una cámara de oxígeno, o sea, esa manifestación de alteración del estado ácido-base de una alcalosis respiratoria, cuando tenés ese 118 de oxigenación de PO2 o una saturación de 99, significa que algo vos le estás aportando, pues si no, esa oxigenación va a estar mucho más baja, ¿no? Bueno, vamos al virus, Spike. Para los más viejos este es Spike, para los más nuevos me dijo mi hijo que ese se llama Spike. Yo no lo conozco, pero Felipe sí. Entonces, este es el virus, esta es la proteína Spike, y hay algunas proteínas de la nucleocápside. Contarles esto para ver cómo se hace el diagnóstico. La importancia de la proteína Spike es esta, ¿sí? Que es la que tiene esta forma, y que acá está el dominio RBD, donde se fija, digamos, el receptor del AC2. ¿Sí? Entonces tenemos de la proteína Spike un lugarcito donde está este dominio RBD que tiene el tropismo por el AC2. Acá están los diferentes vectores de vacunas que ahora vamos a ver en un ratito. Esto es para contarle que nosotros tenemos el AC2, ¿sí? Que es esto que está acá, y tenemos la proteína del SARS-CoV-2, del Spike, del RBD, que molecularmente, si lo pudiéramos imaginar, y es lo que han hecho por inteligencia artificial, es mostrar cómo sería la interacción del AC2, ¿sí? Con la conformación del RBD. Pero estos anticuerpos neutralizantes que se generan en la respuesta inmunitaria normal y por la vacunación, bloquean el espacio RBD y por eso se llaman anticuerpos neutralizantes, ¿sí? Para que veamos cuál es la estrategia de la vacunación. Vamos a la parte de diagnóstico. Es decir, este cuadro es súper complejo, pero se los voy a dejar porque a mí me encantó siempre, y esto se lee así. Del día, digamos, que aparecen los síntomas, ¿sí? Del día 2 a 5, empieza a aumentar la carga viral. Y ese quiere decir que es asintomático, esto es H hospitalizado, U de ingreso a UTI y D de muerte, ¿sí? Para ver cómo, digamos, en el primer momento, esto es pre-vacunación, cómo evolucionaban los pacientes. Recuerden que un 45-55% eran asintomáticos, de todos esos había un 35% que eran oligosintomáticos, un 15% que pasaban a severo y un 5% críticos. Esto es la carga viral, la cantidad de virus que está dando vueltas, ¿sí? Y el diagnóstico se podría hacer por PCR incluso antes que aparezcan los síntomas y hasta después, a veces muchos días, y hay algunos que hasta 45 días pueden dar la PCR positiva. El antígeno, sin embargo, da positivo, digamos, desde que aparecen los síntomas y luego de una semana y luego ya no.
pero es en la fase de más infectividad y contagiosidad. Eso lo fuimos aprendiendo con el tiempo. La inmunoglobulina M aparece luego del 7º día, y en este caso de antinucleoproteína, perdón, y pueden durar más o menos un mes y a veces hasta 3 meses. A veces acompaña la IgG, que es la antinucleoproteína, que aparece luego del día 10 a 14, y puede aparecer hasta 3 meses. Ahora sabemos que dura unos 3 meses cuando uno tuvo contacto con el virus, más o menos 3 o 4 meses. Un tipo de anticuerpo que no es el mismo que dosamos cuando medimos vacunación. Y esta es la fase activa, periodo de ventana, temprana, activa y final. ¿Sí? Pero a mí me gusta porque puedo ver la cronología y la severidad de la infección. Bien. Acá está un poco mejor. Yo le quiero contar entonces que hay diferentes técnicas de laboratorio. Cada técnica tiene su especificidad y su sensibilidad. ¿Sí? Acá estamos hablando de antígeno, PCR, IgM, IgG, estos antinucleocápsides, y tenemos la IgG cuantitativa, antisuperficie o anti-spike, que es para ver, digamos, si, no quiero decir la palabra, si hubo una respuesta inmune con la vacunación. ¿Sí? Bien. Esto quiere decir que no quiere decir que todas las muestras son iguales. De hecho, depende del tipo de variante de virus, seleccionamos muestras diferentes. Es decir, no es que le estoy haciendo mala propaganda a la farmacia, pero en realidad, dependiendo del estadio de la infección y del tipo de variante, hay muestras diferentes de elección. Por ejemplo, acá tenemos una PCR de hisopado nasofaringio que puede estar hasta 3 semanas positivas, y también tenemos en heces que puede haber hasta mucho más de 6 semanas. En general, son 4 semanas de positividad del hisopado nasofaringio, pero en heces puede durar más tiempo. Por eso hay veces que para corroborar se utilizan en heces, y también en niños es una de las muestras de elección. El aislamiento del tracto respiratorio bajo, cuando hacemos lavados broncoalveolares o bajos, para ver, digamos, en la infección da positivo antes incluso de los síntomas y luego de la primera y la mitad de la segunda semana. Entonces, ¿para qué es esto? Porque no es lo mismo, lo que les quería decir, no es lo mismo las muestras de hisopado nasofaringio que faringio, que saliva, que también podemos detectar y que de hecho hacemos PCR en saliva, ¿sí? Dependiendo del momento de la infección, digamos, es de elección una muestra diferente. Por eso nosotros trabajamos en el equipo de salud en comunicación con los médicos para saber cuál es el momento ideal del testeo y poder identificar, digamos, el estadio de la enfermedad. Y otra cosa, también tiene que ver la variante. Este es el caso, por ejemplo, de combinación de Delta versus la variante clásica o la wild type, en qué diferencia en cargas virales tenía y en qué momento la podíamos determinar. Otra lección, no es lo mismo, digamos, dependiendo de la variante, el momento del testeo y la cantidad de virus que nosotros podemos encontrar. Cuando nos encontramos con Delta nos sorprendimos de la cantidad que podía tener, era una cepa mucho más virulenta en ese momento, y estábamos a mitad de los protocolos de vacunación. En cambio, Omicron, por ejemplo, digamos, tiene una progresión un poco más rápida, no tiene tanta carga viral, pero lo que podemos ver es que puede ser positivo el antígeno hasta el 6º día, y que puede llegar a tener en no vacunados mayor tiempo de detección por la PCR. ¿Cuál es lo que le quiero decir? Moraleja, depende de la variante, el momento y la técnica que usamos para poder hacer el diagnóstico. Y ni hablar ahora que se metió en el medio la influenza, entonces es importante discriminar, ¿sí?, para poder hacer el aislamiento correcto, y mientras tanto el virus esté dando vueltas, es pasible de que vuelva a mutar. Entonces, para hacer la última parte y no aburrirlos y dejarles ya, porque se puede llegar a cortar, comentarles que, perdón Ignacio, ¿querés decir algo? ¿Hola? No, dale. Bien, la vacuna, lo que podemos hacer son varios mecanismos. Hay uno que es la purificación de la proteína viral recombinante, que podríamos producir, digamos, alguna parte de la proteína que sea un anti-SRBD, ¿sí?, que se una digamos, que simule ser el RBD, que es el que se une al SARS-CoV-2. Y eso, digamos, sintetizándolo, podría sintetizar una vacuna, que serían vacunas recombinantes como las que se están usando ahora. Sin embargo,
lo que se hizo fue identificar esa, digamos, ¿se acuerdan cuando la científica que investigó la de Chaddox, era una carrera que nosotros veíamos, ¿cuándo sale la vacuna? ¿Cuándo sale la vacuna? Ya vieron que, claro, si buscaban el tropismo de, digamos, al reconocer el virus, una vez que estuvo identificado que era un corona, ya se sabía que era posible, digamos, que era el spike a la que tenían que apuntar. Entonces, también por biología molecular y por coincidencias de las, digamos, de las secuencias, vieron que era el RBD. Y bueno, hicieron la vacuna Chaddox, que ya se usó anteriormente, que es, la Chaddox es la de Oxford, ¿sí? Esta vacuna se llamaba Chaddox porque era de chimpancé y usaban el virus de adeno 2, ¿sí? Y era un virus de adenovirus que infecta a chimpancés, pero a humanos no. Entonces, le portaron en el Chaddox pequeños pedacitos de lo que codificara para la RBD, y ese fue el mecanismo del adenovirus. Es no replicante. Y otra forma de hacerlo, por eso está acá el monito y qué sé yo, es poner pedacitos de virus inactivados. Lo que hace generalmente este antígeno es poner en contacto con una célula presentadora o con una célula, digamos, con una dendrítica cuando nos inoculan la vacuna, y que también se genere el antígeno que provoque la respuesta de células B con su regulación, ¿sí? De los linfocitos T que generan TCD8 citotóxicos directamente y TCD4 que estimulan la proliferación de linfocitos B que van a generar B de memoria y células plasmáticas que van a terminar produciendo los anticuerpos que nos van a proteger. Entonces, estrategias diferentes, esto lo pueden leer, pero para que ustedes tengan, digamos, un resumen, hay virus que están inactivados, como el virus, digamos, como fue, digamos, pequeños fragmentos, como fue la vacuna, la Sinopharm, ¿sí? Y virus atenuados que no hemos tenido, y vectores víricos replicativos y no replicativos. Acá está lo que, para que ustedes lo vuelvan a repasar, cómo es la respuesta inmunitaria, ya la hemos recomendado el martes y la comentamos hoy. Acá está otra forma. Cuando tenemos ADN para meter, hay que electroporar, porque la célula no se ve permisiva para que rompa la membrana y se le pueda meter. Entonces, eso era más difícil poner, pero existen vacunas a ADN. Sin embargo, la vacuna esta es como la vacuna, la del norte, ¿cómo se llama la que estamos usando ahora? Pfizer o Moderna. Pfizer o Moderna, que tienen una bicapa lipídica digamos, de lípidos, y adentro viene el ARN. Yo le tenía personalmente bastante miedo a esta vacuna porque es más nueva, pero bueno, funcionó muy bien con respecto a el tipo de respuesta inmunitaria. La de Johnson & Johnson, que en primera instancia era monodosis. Y ellos traían adentro este RNA que terminaba formando las partículas víricas y directamente este pedacito de RNA mensajero que provoca que la célula reconozca y genere la misma respuesta inmunitaria que generaría si tuviera el virus. Pero le centralizamos y toda la fuerza de la respuesta inmune es contra el RBD. Por eso se provocan muchas cantidades de anticuerpos neutralizantes. Entonces tenemos vacunas con virus, a virus atenuados y a virus inactivados, que esta es sobre todo la de Sinopharm. Y después tenemos factores víricos replicativos, como la de sarampión atenuado, pero no lo usamos. Lo que fue sobre todo es la de CanSino, que es la Chaddox, o la de, ¿cómo se llama? Sí, la de Oxford, y la que nos pusimos casi todo, que es la Sputnik, que tiene el mismo diseño, nada más que Sputnik tenía dos tipos diferentes de adenovirus para que no provocaran reacciones cruzadas, una buena estrategia para no generar tantas reacciones, digamos, cruzadas, o potenciar la respuesta que tengamos contra el adeno, no contra el virus coronavirus. Y después vacunas con proteínas, que son directamente síntesis de vacunas proteicas. Y acá son partículas similvíricas, ¿sí? Para pueden ser estos liposomas que tienen ARN adentro. Bien, así que bueno, muchas gracias. Acá estamos tratando de salir de este momento. Ignacio, no quiero vivir esto otra vez. No quiero jugar más a la pandemia. No, nosotros tampoco. Bueno, chicos, No sé, que tengan una buena noche. Y cualquier cosa, estamos en la PEDCO. Bueno, no sé, te mandan mensajes y tal. Bueno, muchas gracias a ustedes por aguantar. Aguantaron la mayoría. Tuvimos una sobrevida bastante alta hoy. Se nos cayeron pocos. Tuvimos buen rating, Ignacio. Así que bueno.
Bueno, gracias Bueno, a que anden todos. bien. Cualquier pregunta nos mandan un mail, no hay ningún problema. Dale, que anden bien. Chao, Chao, chao. hasta luego. Ah, les gustó la clase a los chicos. Sí, les gustó la clase. Bueno, que anden muy bien. Chao, profe, gracias. Chao, chao chicos. Hasta luego. Bueno, hasta luego.